Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Un día más, encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el título propuesto es En la sacristía de la Salute. Vamos a ver la sacristía porque la sacristía es una parte muy importante de esta basílica, de esta iglesia, puesto que es su museo donde se conservan interesantes obras que visitaremos y que comentaremos. Me había quedado en podcasts anteriores comprando unas botas catiuscas en Murano con una gran tromba de agua y estando en la tienda donde aterrizaban los ricos ricachones de Estados Unidos, de Rusia y de distintos enclaves europeos y americanos también, para comprar las maravillosas lámparas del vidrio de Murano. Seguimos recorriendo la isla y embarcamos en otro vaporetto. Los vaporettos son el sistema de barcos que ponen en comunicación las distintas islas. Hay muchos porque todo lo que es la laguna de Venecia tiene más de varios centenares de enclaves portuarios. Enclaves portuarios es como si dijéramos una especie de paradas de autobús, que son unos embarcaderos donde distintas líneas paran para recoger y bajar viajeros. En algunas son meros muelles pequeños, que serían como si dijéramos unas superficies como un escenario pequeñito, todo liso, y ahí es donde se bajan los viajeros, pero otros son verdaderos embarcaderos grandes donde hay barcos que descargan y cargan coches y te llevan de una parte a otra con tu vehículo. O sea que hay que andar, como os digo yo siempre, con mucho cuidado porque depende qué barco cojas, puedes terminar en la otra punta de la bahía y hay kilómetros de distancia entre unas y otras. Y el barco no da la vuelta si te has equivocado. Si te has equivocado, te lleva al siguiente punto, al siguiente y vuelves a donde has pasado. Si no, acaba en el fondo de un recorrido el barco y te tienes que quedar allí o cogerte una cuatasí, que entonces la broma te puede salir peligrosamente cara. Bueno, de Murano fuimos a Burano. Burano llama la atención porque todas las casas que había de pescadores están cada una pintada de un color diferente. Entonces, desde lejos da una sensación absolutamente extraordinaria de policromía, de una visión, de una belleza sin igual. Dice que era para que los pescadores, cuando salían de pesca por la laguna, si bebían demasiado y no sabían atinar mucho, por el color de la casa encontraban su destino al atardecer o al anochecer. Yo muchas veces quiero pensar lo que era la vida de los marinos allí, de la pesca en la laguna, tenía que ser terrible. Allí hay una humedad del 100%. Cuando hace frío, pero del duro, y cuando hay niebla, frío, pocas horas de luz. Venecia es muy bonita y es muy misteriosa, pero es muy simpática para estar en un lobby de un hotel con una buena calefacción, o estar paseando con un sol en muy pocas horas del día y en una soledad también que los días de invierno suele acompañar mucho, para poder disfrutar de las bellezas y de las bondades artísticas que nos presentan cualquier isla del paraje de la laguna. En Burano lo característico es que se dedican a hacer el marleto. El marleto es la artesanía del bordado. Hacen auténticas bellezas. Me gustaron, me imagino que aquí habrá cosas parecidas, pero bordadas así, unos
unos manteles redondos de diámetro considerable para una mesa que tenemos en Granada, con unos girasoles y con unas margaritas en unos amarillos y marrones sobre un fondo verde. No había visto nunca un mantel, me encantó. Bueno, no era excesivamente barato, pero bueno, quería tener un recuerdo de Burano después de aquellas trombas de agua que había vivido. Compré uno en una visita y otro en otra para no desfondarme. Y la última isla en que hace esta parte del recorrido de los vaporetos. Los vaporetos, ya os digo, que son el medio de comunicación, y los que te llevan a estas islas ya son vaporetos grandes que están cubiertos con sus ventanillas. Tienen una parte que puedes ir también al descubierto, pero tienen su servicio, van con su música ambiental, vas muy cómodamente, son asientos más cómodos que los que tienes para andar por dentro de la ciudad, donde hay recorridos pues muy muy cortos. Y Torcello es una tranquila y con muy poca población isla que está en el extremo septentrional de lo que es la laguna de Venecia, y está considerada como la parte de Venecia más antigua que ha estado habitada de una forma continuada, porque hay islas, pero hay islas que están despobladas, y en un principio fue la mayor población que tenía la República de Venecia después de Venecia como enclave capitalino. Después de la caída de lo que era el Imperio Romano, Torcello fue una de las primeras islas de la laguna en ser pobladas por los vénetos. Los vénetos eran una tribu, que era la tribu continental, que huyeron de la tierra firme, del continente, para refugiarse de lo que estaban siendo las repetidas invasiones bárbaras, especialmente desde que Atila el Huno se apoderara de la ciudad de Altinum y todos los asentamientos que la rodeaban en el año 452. Gracias a las salinas del que había en la laguna y que había en esta isla, se convirtieron en el recurso económico de Torcello, y su puerto se desarrolló rápidamente como un importante mercado para reexportar en el aprovechamiento del comercio que había entre Oriente y Occidente, que fue durante mucho tiempo controlado por los bizantinos. Afortunadamente para la isla de Ribus Altus, la isla de Rialto, la laguna alrededor de la isla de Torcello poco a poco se fue encenagando desde el siglo XII en adelante, y es el momento ya en que Torcello terminó con la navegación en esa parte de la laguna muerta, y se fue abandonando poco a poco la isla, y la población se fue marchando a Murano y a Burano, que tenían más aguas más profundas para los fondeaderos, y más adelante indudablemente a Venecia. Hay que tener en cuenta que ahora puedes entrar con el barco porque ahora se draga, entonces se consigue hacer un canal que te deja dentro de la isla de Torcello. El principal atractivo, hay un paseo muy bonito por dentro de la isla, es la Catedral de la Asunción, fundada en el año 739, y como mucha obra bizantina tiene partes del siglo XI y siglo XII, incluyendo los mosaicos. Por ejemplo, el mosaico del siglo XI que hay sobre el juicio final en el muro occidental, que es magnífico. Y otra atracción es la iglesia de Santa Fosca. Santa Fosca es un santo, no es una santa, ni es una foca, que es de los siglos XI y XII, que está rodeada de un pórtico en forma de cruz griega, y también hay un museo con sede en dos palacios del siglo XIV, el Palazzo del Archivo y el Palazzo del Consiglio, del Consejo, que fue en el pasado la sede del gobierno municipal. Y otro lugar de interés también para los turistas es un antiguo asiento de piedra conocida como el trono de Atila, que sin embargo no tiene nada que ver con el rey de los hunos, sino que probablemente sea la podestá o la sede, la tribuna de donde se sentaba el obispo,
que en alguna de las restauraciones pues la sacaron afuera para hacer un asiento de mármol más del momento de la época, y allí se quedó. Entonces tú te sientas y estás enfrente de las iglesias, y ahí es lo típico que te saquen una foto centrado en el trono de Atila. Y desde aquí cogemos el Vaporetto y nos volvemos otra vez a la Basílica de la Salute, a la iglesia de la Salute. Y vamos a ver la sacristía, o vamos a visitar, mejor dicho, la sacristía museo. Es un espacio digno de un templo tan insigne. Es de grandes dimensiones y en pies venecianos, la medida propia del lugar es 45 de largo por 26 de ancho. Tiene una altura considerable y en el techo se aprecian 3 grandes cuadros de Tiziano. Como sabéis, los cuadros de Tiziano no los pinta Tiziano para esta iglesia, sino que los pinta para los techos de la iglesia de los agustinos del Santo Espíritu de Isola, que fue en un primer momento encargados a Vasari, pero cuando Vasari abandonó la ciudad, se eligió a Tiziano para realizar los 3 lienzos con temas del Antiguo Testamento en los que se prefigura el sacrificio de Cristo. Se trata del triunfo de David, el sacrificio de Isaac y la muerte de Abel. Y las escenas se desarrollan en un oscuro pasaje iluminada por la luz crepuscular que ya había empleado en otras producciones, como en el retablo de la resurrección de Brescia. Y la figura de Caín, cuando os me he dicho que la primera históricamente en la historia de la Biblia. La figura de Caín aparece en un primerísimo plano y en una postura tremendamente esforzada, con lo que se refuerza el momento dramático que estamos viviendo de la muerte de Abel a manos de Caín. La sangre emana abundantemente de su cabeza, pero su envidioso hermano continúa golpeándole, apoyando su pie izquierdo sobre el cuerpo del herido para asestar los golpes con más fuerza. Y la ubicación de las nubes tormentosas en el fondo pues refuerzan esa tensión dramática del momento, como si de una escena en el fondo teatral se tratara. Y las musculosas figuras derivan de Miguel Ángel, pero en el conjunto también se aprecian ecos de Mantegna y de Correggio, especialmente en el empleo de la perspectiva de Sotto Insu, que se utiliza en toda la serie. Y la violenta diagonal que sirve para estructurar la composición estaría entregada por un movimiento general de la serie con el fin de acentuar el dramatismo, reforzado por el colosalismo, los tamaños monumentales de los personajes y de la intensidad de los expresivos gestos. El otro cuadro es el sacrificio de Isaac por Tiziano, pintado en 1542-1544 de la serie de 3 que pinta para el techo Espíritu Santo de Isola, y realizó, como os he dicho, esta serie de 3 cuadros. Y Abraham es el primer patriarca del pueblo hebreo, abandona su patria, la Ur de los caldeos, obedeciendo la voluntad de Dios, y no duda en sacrificar a su hijo Isaac siguiendo los dictados divinos. Pero el Señor evita esta terrible plaga enviando a un ángel para detener el brazo del patriarca en el momento del que va a sentar el golpe definitivo. Este momento es el elegido por Tiziano para realizar su trabajo. Así la monumental figura del patriarca eleva su mirada hacia el ángel, que detiene su espada, mientras que la mano izquierda sujeta al pequeño Isaac, situado sobre un altar donde se va a realizar el sacrificio. Y un cordero y una mula acompañan a las figuras protagonistas, y los esforzados cuerpos presentan un esquema giratorio que acentúa el dramatismo del momento, al igual que la violenta diagonal que recorre el lienzo de derecha a izquierda, y también se nota la influencia del arte clásico y de la pintura de Pordenone, de Correggio, de Giulio Romano y de Miguel Ángel, que se ponen claramente de manifiesto en esta obra, aportando el maestro veneciano su peculiar versión de la luz y del color, resultado que le da siempre un gran impacto visual.
Ello también ayuda el dramatismo de los gestos y el empleo de estos giros tan característicos. Y las tonalidades anaranjadas y verdes están tomadas de lo que es el movimiento del manierismo, cuando la obra era completada en su luz original desde 1656. El conjunto se encuentra, como os digo, en la sacristía de Venecia y forma una obra magnífica. La tercera obra, también pintada entre 1542 y 1544, es la escena de David y Goliat. Los lienzos, como os digo, forman parte de este conjunto. Y las telas serían llevadas a la iglesia de Santa María de la Salute en 1657, tras la supresión el año anterior de la Orden de los Agustinos. Y en plena crisis manierista, Tiziano recurre a diversas influencias para mostrarnos de una manera más intensa y dramática el asunto que narra el primer libro de Samuel, que es la escena de David y Goliat. La impresión que causa al espectador el cuerpo decapitado del gigante es sobrecogedora por la perspectiva y la escena y el gesto de agradecimiento que tiene hacia el cielo con las manos juntas David, como agradeciendo. De Tiziano y de esta iglesia también están las figuras de la iglesia del santo de la antigua iglesia de los agustinos. Hay una serie de cuadros que representan a los evangelistas Lucas, Mateo, Juan y Marcos, y a los padres de la iglesia de Occidente, Ambrosio, Agustín, Gregorio y Jerónimo. No son de las mejores obras de Tiziano, pero bueno, son obras importantes. El pintor Tiziano no solo ocupará el primer lugar en Venecia de la época, sino que lleva las formulaciones a todas las ciudades del Estado italiano y hará fortuna en las cortes más importantes, en especial con nuestra monarquía hispánica, a la cual sirvió y a la cual aportó interesantes participaciones, interpretaciones magníficas que conservamos afortunadamente aquí. Bueno, una de las obras que se nos muestra y que tenemos entre las obras más brillantes de Tiziano es un cuadro que está en lo que era la antigua, por así decirlo, la antigua fuente de la sacristía. Ya sabéis que las sacristías tenían un aguamanil, y en ese aguamanil, que ahora está retirado, pues se encuentra otro de los cuadros, que procede de la iglesia también del Espíritu Santo, y que representa uno de los vamos a decirlo, una de estas recreaciones donde los santos de alguna manera guardan, por así decirlo, como pleitesía a algunos de los grandes titulares de la Iglesia, como es San Pedro. San Pedro está rodeado en el cuadro de los más venerados santos, como son Sebastián, como son Roque, como son Cosme y Damián, que le acompañan en el momento de éxtasis y de gloria. El cuadro no sabemos que viene del Santo Espíritu, pero no sabemos exactamente en qué enclave estaba allí situado. Otra de las imágenes interesantes es la Madonna de la Salute, con el niño y angelitos alrededor,
con el modelo de la Iglesia de la Salute, que es del Padovanino, que le presentan lo que se está construyendo. El Padovanino de Padua era Alessandro Leone Boratori, era el hijo del pintor y arquitecto Darío Boratori y fue un pintor no de primera línea, pero fue un pintor que intervino también en muchas de las obras importantes y está aquí presente con una obra característica que es esta, que nos aproxima a lo que es la idea de cómo se estaba diseñando, de la importancia que estaba teniendo la Iglesia. Otra de las obras es un San Sebastián, obra de Marco Basciati, una obra de gran corrección, muy a gusto de la época y durante mucho tiempo atribuida a Tiziano. También hay dos Madonas de Sassoferrato, una de ellas una Madonna cubierta por un paño y otra al modo barroco de las Inmaculadas, rodeada por estrellas y mirando hacia el cielo, y las obras tienen unas réplicas también, la cual la más interesante es una Virgen en oración que está en la National Gallery, que es muy similar a la de la Salute. Son estas vírgenes recogidas, muy bondadosas, con la mirada inclinada hacia el suelo, con los ojos entrecerrados, muy al estilo y con ecos de lo que era Rafael y el Perugino, el de Perugia, y también con influjos que esta Virgen lo mismo puede ser de él que puede ser de Domenichino, de Guido Reni, de Guercino, porque todos, o de Carlo Dolci, porque todos pintan este tipo de imagen piadosa tan al gusto de la época. Otra obra de Giuseppe Porta, de Salviati, que ya habíamos visto algún cuadro de él detrás de lo que era el altar mayor, es una Última Cena, que es una obra interesante, y también hay dos cuadros que están acompañando a este cuadro de Salviati, que es Saúl ante la lanzada y el encuentro de David con las mujeres licenciosas. Estas salas se ven divididas, son tres que formaban parte de las tapas del órgano y que estaban magníficamente pintadas y que cerradas tapaban las tuberías sonoras y formaban un retablo más. Como os he dicho, la Última Cena y estas dos escenas de la vida de David. En la primera tabla se ve al rey lanzar una lanza contra David, mientras un perro contempla la trayectoria, y en el retrato bíblico, al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio, y andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre. Y Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared, y 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Y el otro cuadro es la Última Cena de Caná de Tintoretto, uno de los cuadros más magníficos que tenemos de él, que ahora cuelga en la sacristía de nuestra iglesia, y pintada originalmente en 1561 para el refectorio de los Crociferi de Venecia. La obra fue trasladada a la Salute tras la supresión de la orden religiosa de los Crociferi en el siglo XVII, y el cuadro está dotado de un gran sentido de profundidad que se consigue con un acertado uso de los elementos arquitectónicos, siendo remarcable el tratamiento oblicuo del techo y de los muros de la estancia, los cuales convergen hacia un espacio abierto visible a través de 3 clásicos arcos de medio punto. Destaca igualmente la disposición longitudinal de la gran mesa rectangular, que remarca las amplias dimensiones de la sala, dirigiendo la atención del espectador hacia las figuras de Jesús y de María que se dibujan a lo lejos. Y la obra reproduce el episodio de las bodas de Canaán narrado por San Juan en su Evangelio.
y la Virgen mantiene levantada la mano derecha con el índice extendido, indicando a su hijo que los comensales se han quedado sin vino, con el ruego de que acuda en ayuda de su esposo. Y había allí 6 grandes tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Y Jesús ordenó a los sirvientes que llenaran hasta el borde de agua las tinajas y que luego sacaran el contenido y se lo llevaran al encargado del banquete. Y así lo hacen y comprueban que al sacar el vino de las tinajas, el agua se había cambiado en vino, y Cristo realiza así su primer milagro por intercesión de su Madre María, lo que hizo a Caná de Galilea una de las primeras manifestaciones de su gloria, y los discípulos creyeron en él. Un año antes del encargo de la boda de Caná nació Doménico, el hijo mayor de Tintoretto, que se convertirá en su principal discípulo y colaborador. Y en 1564 el maestro donará a la Escuela Grande de San Roque de Venecia la talla de San Roque en Gloria para un óvalo central de la sala del Allegro, dando así inicio a una producción pictórica con dicha institución, que durará un cuarto de siglo también en lo que es la isla de Dorsoduro. Hay otra imagen de otra virgen, que es la Virgen del Speculum sin Mácula, que es del siglo XVIII, anónima. Como os digo, está San Marcos entronizado, y San Roque, San Jerónimo, San Sebastián de Pordenone. Hay diversas obras. Influjo de Vasari, recuerdo de Vasari en todo lo que es la prospección. El órgano de la iglesia también es un órgano excepcional, fue modificado en 1845, está situado en la parte trasera, detrás justo de lo que es el enclave del altar mayor. Y luego tenemos a lo largo, cuando salimos ya de la sacristía, y tenemos muchos detalles que han colaborado con esplendor litúrgico, y que haría interminable esta aproximación. Tenemos frontales de altar, cristos presidenciales, cruces votivas de la consagración del templo, así como enormes y variadas lámparas que iluminan indirectamente y recuerdan mucho a la estética de las iglesias ortodoxas. Otra característica de esta y de otras iglesias venecianas es que aún hoy en día se siguen adornando con ricas telas, hasta cierto punto frías, o sea, para ocultar la frialdad de las paredes de mármol con tonos esencialmente rojos y dorados. Lo hacen muchas iglesias. Y dicha decoración suele colocarse, como os digo, en las solemnidades litúrgicas del año y en las solemnidades propias locales del templo como titular, en la fecha de la consagración y en otras celebraciones de tipo votivo, por recuerdos de la devoción de la ciudad, como es en el caso de Santa María de la Salute. Belleza, elegancia, diversas obras en el museo. Hay una Virgen con el Niño, hay la Resurrección, hay un coro magnífico donde hay un espacio para poder recitar lo que era la comunidad que allí estaba destinada. Hay los candelabros, de los cuales os he citado ya en bastantes referencias, y hay sobre todo un recuerdo, aunque ante el que una ciudad se vio fuertemente acongojada y muchas veces, por decirlo así, demolida en su esfuerzo comercial, político, de poder, se vio tan diezmada por la pandemia de la época que fue la peste, y afortunadamente 3 años después pudo retomar lo que fue su historia, una historia con esplendor. Y bueno, hay que entenderlo, en lo que fue su fe, dedicó esta gran basílica de la Salute a recordar cómo un pueblo, cómo una ciudad había superado
una terrible pandemia que diezmó en gran medida la sociedad veneciana y la población veneciana. Y hasta aquí ha sido nuestro recorrido por la Iglesia de la Salute, que esperamos haya sido de vuestro agrado, y la despedimos con esta desde la Sacristía de la Salute.